¿quién no se llama Juan o Pedro? O sea, ¿quién no tiene algo por último? Y todos tenemos propiedad. En mi caso, yo en realidad soy un pobre paria patrimonialmente hablando. Y si algo tengo, solo es mi nombre, el que lo cuido y lo salvaguardo. Todo. Y ese es mi patrimonio. Así que lo cuido a rajatabla y reacciono, como a veces ni yo mismo puedo prever cuando alguien afecta mi nombre. Por eso que cuando decían Hugo Villar está loco, dije, no, voy a ir donde los abogados y les voy a explicar cómo es este caso y ustedes me van a decir si estoy loco o no. El caso de manufacturas de centro, que es muy interesante. Ahora, esto no quiere decir que todos los abogados vamos a venir acá a nuestro colegio, porque también soy miembro de esta orden, ¿no?, a exponer nuestros casos. Me he permitido y pido las disculpas del caso antes, agradezco a la Junta Directiva y les pido disculpas a ustedes, pero se trata de un caso muy emblemático que compromete a lo que se denominó en su momento el patrimonio industrial de la nación huanca, y que detrás de todo esto hay dignidad, hay honorabilidad, hay personas de la tercera edad. Algunos de ellos hoy nos acompañan para testimonio de ello, y hay más que nada herederos de quienes recibieron esa propiedad. Ahora vamos a ver cómo es que se suscitó este hecho y cómo es que se ha planteado esta, la que denominan los penalistas teoría del caso, ¿no, doctor? Y los civilistas, ¿cómo denominamos? Cuando me traen un caso, yo lo voy a estudiar, me dice, estudio Hugo Villar, voy a estudiar el caso. Entonces lo estudio, pues le digo, esta es la alternativa. Entonces, ¿qué hacemos los civilistas? Oh, perdón, no quiero robarme tanta potestad de civilista, ¿no? Soy un aficionado nada más. Los civilistas, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que, luego de estudiar el caso, plantean una alternativa, una solución? Encuentran dónde está el derecho que se ha mellado, dónde está ese derecho que está siendo afectado. Y nosotros, luego, planteamos una alternativa, una salida, una posibilidad. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, en esos albores de la formación del derecho civil, se da la teoría personalista del derecho real. La propiedad como derecho que impone un deber universal de abstención. Ahí es donde viene el erga omnes. ¿Qué quiere decir erga omnes? Oponible frente a terceros, ¿no? Erga omnes, es decir, frente a todos. Todos han de saber, todos, absolutamente, que esta es mi propiedad. Y ahí viene el artículo 2012 del Código Civil, que dice textualmente lo siguiente: se presume, sin admitirse prueba en contrario, que todos tenemos conocimiento del contenido de las inscripciones. Ahora ya Hugo Villar, ¿qué tal memoria? No. Lo que pasa, les cuento, que yo me formé en San Marcos entre el 80 y el 90. Esa vez también se estudiaba, pues cada ciclo se hacía un año. ¿Por qué? Porque eran épocas de esta conflagración, que ojalá nunca más vuelva al país. Entonces habían huelgas, habían movilizaciones. Entonces yo avanzaba de ciclo en ciclo un año. Por eso que terminé pues en 8 años. Y mientras gestioné mi grado, mi título y todo, ya salí el 90. En ese lapso, desde el 80 al 85, se dieron las discusiones porque se promulgó en el 84 el Código Civil. Y tuve la suerte de asistir a las comisiones en la Universidad Católica. Se discutía. Conocí, como diría Francisco Izquierdo Ríos, yo conocí el mar, ¿no? En ese cuento. Contamos acá con Omar de Espinosa que abogado es literato, y es más literato que abogado. Por eso me dijo él. Francisco Izquierdo cuenta esto, ¿no? Yo conocí el mar, un bagrecito que cuenta toda su travesía por el río hasta que llegó al mar y regresa. Pero cuando regresa, ya regresa así, con ganas, y cuenta a los demás. Y yo conocí el mar, y otros pececitos también. Entonces yo también diría eso, casi parafraseando a este autor, que es muy cercano a Vallejo. Yo conocí a José León Barandiarán, y de él escuchaba estas disertaciones, y de todos sus discípulos, porque recordemos que el Código Civil tiene como data una comisión reformadora del Código Civil, nombrada en el año 65. El código anterior es del 1936. El año 65 se forma una comisión. ¿Quiénes integraban esa comisión? José León Barandiarán, y en torno a José León Barandiarán, sus alumnos más destacados, que luego en el 84 fueron los ponentes de cada uno de los libros. Claro, en el libro de personas, Fernández Cesarego,
En acto jurídico, el mismo José León Barandiarán me lo corrigió en un congreso que tuvimos acá, el mismo Vidal Ramírez me dijo, no, quiero corregir. El que fue ponente fue José León Barandiarán, pero el que escribía era Vidal Ramírez. Por eso muchos relacionamos acto jurídico con Vidal Ramírez, pero resulta que ha sido el mismo maestro. De ahí justamente los conceptos de la teoría alemana y de la escuela alemana que se plasmaron en el Código del 84, y al que se denominó acto jurídico cuando debe haber sido negocio jurídico, situación que lo expone con mucha lucidez Lizardo Tahuada, como muchos de ustedes lo sabrán. Entonces, esta propiedad como derecho que impone un deber universal de abstención es lo que se quintesencia en lo que nosotros denominamos el erga omnes. Es decir, si yo soy propietario de una cosa, si yo soy propietario de esta cosa, tengo que estar noche y día vigilante para que nadie acerque su mano y se lo lleve. ¿Qué es lo que dice esta teoría de la abstención universal? Que yo no tengo necesidad de estar salvaguardando noche y día esta propiedad, sino que en ustedes surge la obligación de respetarla, porque yo ejerzo el derecho de propiedad de manera exclusiva y de manera excluyente. Moldes tradicionales, moldes rígidos, hasta el día de hoy. Entonces, señores, esta teoría obligacional de los derechos reales toma como paradigma teórico los derechos de obligaciones. ¿Por qué? Porque sirven para explicar la estructura jurídica de este erga omnes. Es decir, es mío y todos ustedes han de reconocer que yo soy el propietario. De ahí surge justamente la presunción de la propiedad. Se presume que este terreno es mío, pero la verdad es que yo he tenido que alquilar para venir a esta sesión. Pero se presume que es mío, ¿no? O sea, signos exteriores. Que yo esté puesto este terno hace presumir que yo soy el propietario, ¿no? Entonces ahí surge la teoría de la presunción. Y eso conlleva ¿a qué? A que el derecho de propiedad viene a configurarse como una obligación impuesta de manera universal a todos para que se reconozca como tal y se respete como tal. ¿Verdad? ¿Hasta ahí? ¿Me estoy dejando entender? Tengo que estar cansándolos. No sé si estoy... Es que veo muchas caritas después de varios años que hemos estado en las aulas universitarias y eso me complace de sobremanera. Y me he transportado, no sé si se han percatado, me he transportado a esas nuestras lecciones de derecho romano cuando en esta sesión lo que debo es salir de esos moldes, de esos cánones, para explicar el concepto de propiedad a la luz de un Estado constitucional de derecho, en el que ya pues no hay que estar entendiendo que la propiedad es exclusiva, es excluyente y que es utendi, fruendi, abutendi y reivindicable, y se acabó de paparreta. No, hay que entender y hay que concebir el derecho de propiedad en estos tiempos, reitero, y quiero ser de eso bastante incisivo, a la luz de los derechos fundamentales. La propiedad es un derecho fundamental junto con la vida y la libertad. Esto ha quedado plasmado en varias sentencias del Tribunal Constitucional. Y creo que ahora ya podemos casi todos los aficionados al derecho civil entender que la propiedad no es de ese cuño en el que se da la literalidad, se da la fe pública registral y por lo tanto es mío. Ahora les voy a explicar cómo es, con este caso concreto, que eso no funciona así y que no tiene por qué funcionar así. Sin embargo, cuando hay intereses, desde estudios jurídicos muy altisonantes, pueden entender y leer el derecho de propiedad de esta manera, y hasta la fe registral pública. En realidad yo siempre digo fe registral, porque por ser registral es pública, pues los registros son públicos. En este devenir de la historia de la humanidad, se da luego la teoría intermedia del derecho. La propiedad como poder absoluto que impone un deber de abstención universal. Por un lado, el derecho estaría conformado por un elemento directo e inmediato sobre la cosa, o sea, subjetivo, y otro externo, el deber de no interferencia que surge en los terceros a favor del sujeto titular. Hoy en día no creo que pueda sostenerse que los derechos reales sean cotos cerrados para la voluntad omnímoda,
que el derecho de propiedad debe entenderse en función, reitero, a la realización de la persona y como parte integrante de su dignidad. La propiedad no puede ser hurtada, no puede ser, ¿cómo se dice, Arnalds? Ayúdame. Birlada. La propiedad no puede ser birlada con subterfugios jurídicos. Y entonces opera el principio de racionalidad que en los magistrados hoy en día está funcionando. Curioso. Y hay un principio de razonabilidad y de racionalidad. Y entonces acá estoy también, el que me ha presentado, el director, el colega, miembro de la Junta Directiva, ha sido magistrado. No sé si, creo que lo sigue siendo. Ha sido magistrado, doctor. En más de una ocasión hemos estado allí en algunas audiencias. Y me complace que hoy estemos acá compartiendo una vez más estas disquisiciones jurídicas. Bueno, toda esta administración en concreto va a algo, en esta parte, la primera de tres, hacia una nueva concepción de la propiedad y en una perspectiva constitucional. ¿Qué viene a ser un derecho real? ¿Qué viene a ser un derecho de propiedad? ¿Qué entendemos hoy en día? Luego de tantos avatares, de tantas vicisitudes en el avanzar de estos conceptos que han comprometido sociedades íntegras. ¿Saben ustedes que la conflagración política que vivimos de los 80 a los 90 tiene que ver directamente con este tema? Con los temas de propiedad, pero también tiene que ver con los temas de Estado. ¿Recuerdan ustedes que había una suerte de... Gracias. Había una suerte de muletilla. Abajo este Estado corrupto. Abajo este Estado inepto. Abajo este Estado podrido. Y entonces eso dio lugar a que muchos jóvenes inmolaran su vida. Porque lo que hizo, yo qué es eso, son estos jóvenes ilusionados en una sociedad de nuevo tipo, en una sociedad distinta, pero tiene mucho que ver con el modelo económico que eso genera y de alguna manera establece y caracteriza a una sociedad. En estos estadios en los que ahora estamos, en el que hay también ya el otro extremo, que como decíamos es un neoliberalismo salvaje, que no respeta, y que está la inversión extranjera, y que por lo tanto requieren de seguridad jurídica. Y entonces habría que ver, ¿qué cosa es seguridad jurídica? Seguridad jurídica para mí, desde los llanos de la sociedad, o seguridad jurídica para aquellos desde los pináculos del poder. ¿Qué entendemos pues, por seguridad jurídica? Es un concepto también bastante relativo. Bueno, pero los registros públicos están para eso, para darnos seguridad jurídica. Por ejemplo, Manuel Atienza, me he permitido acá sacar una cita, dice: el derecho de propiedad sobre una cierta cosa es un título que constituye el fundamento de un complejo de posiciones normativas, no sujetas al límite temporal en relación a esa cosa y frente a todos los demás. Conocemos a Manuel Atienza con su introducción al derecho, filosofía del derecho. Y Ruiz Manero, ¿no? Juan, que también señala lo mismo, ¿no? Entonces, entendemos en este concepto querido, el derecho de propiedad sobre una cierta cosa es un título que constituye el fundamento de un complejo de posiciones normativas. No es la tenencia de la cosa. Propiedad no es el tener que, ¿no?, apoderarme de la cosa y defenderla a sangre y fuego contra todos. Y que la propiedad no debe entenderse como la posesión directa, el dominio sobre el bien. ¿Qué ha de entenderse por propiedad? Conjunto de normas que me permiten tener un estatus jurídico y tener esa titularidad. Así se explica la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué viene a ser la prescripción adquisitiva de dominio? Que a veces, para dejarme entender con mis clientes y antes con mis alumnos, cuando enseñaba derecho romano, decía, ¿no?, la prescripción no es otra cosa que el premio al poseedor diligente y la sanción al propietario negligente. Que por la posesión constante, pacífica, continua y pública, el poseedor se convierte en propietario. ¿No es cierto?
Ese no es el concepto hoy en día del derecho de propiedad, sino, como lo dice Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, dicen, ¿no? Es un título que constituye el fundamento de un complejo de posiciones normativas, no sujetas al límite temporal. La reivindicación, por eso, es imprescriptible, ¿no es cierto? En relación a esa cosa y frente a todos los demás. Entonces, en otras palabras, la propiedad ha de ejercerse respetando el marco constitucional, respetando las leyes, respetando el orden público y las buenas costumbres, ¿cierto? Entonces, la propiedad no es que surja de la voluntariedad esta que se impuso después de la Revolución Francesa, en el que triunfa, por supuesto, la libertad, que salimos del teocentrismo hacia el humanismo, pero no estamos en tiempos de seguir concibiendo la propiedad como lo hicieron los burgueses durante la Revolución Francesa. Ellos tuvieron un concepto de propiedad porque iba acorde a sus intereses. En estos tiempos modernos hemos de entender el derecho de propiedad como ese conjunto de normas, de principios, de ordenamiento, que se quintesencia en el respeto de la persona y de su dignidad, y esta con relación a la propiedad. Todos tenemos propiedad, reitero. Por ejemplo, me llamo Juan, y esa es mi propiedad, finalmente. Y entonces, he de establecer efectivamente una relación con la cosa, pero frente a los demás. Robinson Crusoe en la isla, él solito, y habría enarbolado su derecho de propiedad sobre las vituallas que logró sacar de la nave siniestrada. ¿Qué sentido hubiera tenido que él se reclame y se proclame propietario? No había. ¿Ante quiénes? La propiedad es factible y posible frente a los demás. Pero entonces ya hay un concepto just filosófico de la propiedad, y no un concepto rígido, egoísta, personalista, desde el derecho romano, o de la simple voluntad. Yo me meto a una casa, pongo a 4 a 5 chalecos, como dicen ahora en la jerga moderna, y ya soy propietario. Ah, y es más, como dicen, Hugo, ¿y qué vas a hacer ahora que ya construyeron sobre el terreno? Ya perdiste, no sé para qué estás haciendo este juicio. Están desengañando a esos viejitos. Entonces yo les digo, existe el artículo 943 del Código Civil. ¿Qué dice? ¿Quién me ayuda? El 943. Yo sé, pues, me sé de artículos vitales, ¿no? O sea, como el pastor se sabe ciertos pasajes de memoria. No es que me sepa de memoria toda la Biblia, pero todo el código. El 943 lo que dice en esencia es lo siguiente: el que construye el terreno ajeno pierde la construcción. Y si es de mala fe, el propietario del terreno puede hacer suyas las construcciones sin la obligación de pagar por la construcción, o mandar a demoler lo construido si le causara perjuicio por cuenta, costo y riesgo del invasor. Coincidencias nada más, del invasor. Entonces funciona el 943 en este caso. A eso se le denomina accesión. Hay accesión natural, el río, y accesión, cuando se construye, accesión industrial. Entonces, declaración de propiedad por accesión industrial. Y como sé que alguien de repente puede llevar algún video a quienes son la contraparte, decirles, sí, pues, ya no va a ser ya Open Plaza, va a ser Manufacturas Plaza. Y ahora les voy a explicar por qué. Este complejo jurídico llamado propiedad, o derecho real en sentido amplio, porque dentro de los derechos reales está la posesión, la propiedad, el usufructo, ¿qué más? Números clausus, ¿ah? A ver, usted ha sido para despertar, estoy aplicando un poco mi didáctica en las aulas. A ver, doctora, ayúdeme. Dentro de los derechos reales, que son números clausus, estamos recordando al gran maestro que tuvimos en esta universidad. ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama el señor Derecho Real, doctor? ¿Quién es el señor Derecho Real? ¿Ya falleció? ¿Quién? José Nelson Matos Sotelo. No, yo sí también el señor Real, pero no tan bien. Entonces, reitero, este complejo jurídico llamado propiedad o derecho real en el sentido amplio es un sistema de protección jurídica a favor de una persona, de un sujeto titular, y que se relaciona con un conjunto de personas indeterminadas con el fin de permitir su realización como tal, como persona. ¿Ya? Entonces ya no es ¿qué es la propiedad? Es la potestad del sujeto de derecho sobre el objeto de derecho y que tiene las facultades del jus utendi, jus fruendi, jus abutendi, jus reivindicandi, 20, pero para derecho romano, no para estos tiempos, por cierto. En la teoría moderna se habla de libertades, se habla de poderes normativos, y el derecho de propiedad no ha de ser interferido en el uso y disfrute. Y sobre todo, en esta concepción moderna del derecho de propiedad, es admitir que la propiedad no es una institución puramente privada, ni tampoco es enteramente pública. O sea, una posición de rango intermedio. ¿Por qué? Porque los totalitarismos nos llevan a los fundamentalismos. Ya, por último, no, es pública. Cuba, pues, no es tuyo. Solo será tuyo en tanto lo necesites. A tu muerte volverá hacia el Estado. Tampoco va a ser al estilo romano, ¿no? Entonces, en esta posición en la que se ha ido encontrando cauces para una concepción constitucional de la propiedad, se puede entender que la propiedad existe en la medida en que las autoridades estatales lo permiten. ¿Puedo construir 25 pisos junto a la Corte Superior de Justicia de Junín? No, porque hay ordenanzas que me dicen que solo es hasta el piso 11, ¿no? R11. Y hay otras zonas. A propósito del R11, que fue dado también un tanto sospechosamente, ya muchas zonas de Huancayo son R11, entonces han surgido unos edificios modernos, muy altos, y de donde se ve el Huaytapallán, inclusive, y que están siendo copados, ¿no? Resulta que los huancaínos, que estábamos acostumbrados a vivir en la amplitud de nuestras casas, con nuestro patio adelante y nuestro patio trasero, ahora nos estamos reduciendo a la moderna, en un depa, en el que entra tu cama, tu velador, y si eres de perfil un poco amplia, no vas a poder estar tranquilo. Ahí estamos, en la modernidad de esto. No debe confundirse jamás el derecho con la fuerza, el deber ser con el ser. La propiedad existe en la medida en que las autoridades estatales permiten y protegen una actividad humana por medio de un sistema de normas constitutivas y regulativas. Ojo, la propiedad tampoco es una categoría al libre albedrío aislada de una sociedad, porque en el medioevo así se entendía. Entonces el señor, el feudal, hacía y deshacía, de tal manera que podía disponer hasta de la vida de sus esclavos, podía disponer de la vida de sus alieni juris, ¿no? Los abogados acá entienden muy bien qué es el alieni juris y qué es el sui juris, ¿no? Entonces, hoy en día hay que entender el derecho de propiedad como protecciones, en tanto es conveniente para los individuos como para la sociedad en general. Por eso es que la sociedad no puede permitir que venga un poder extranjero, que si antes fue con bayonetas, hoy con poder económico, y nos virle la propiedad, nos arranche la propiedad. Y esto está probado fehacientemente. Podría de repente, además uno está pensando, este es muy atrevido, si todavía no tiene una sentencia, ¿cómo así es que viene ya con aires triunfalistas? No, el derecho es previsible. ¿Por qué creen que hay un médico que dice, señora, tiene 4 meses de vida? Porque científicamente es previsible, pues, un tiempo de vida. El derecho también es previsible. Desde el comienzo el abogado sabe quién tiene la razón, como lo sabe el juez.
Y solo en esos casos el abogado que ha hecho ese juramento, oravut causas melius, debería asumir una defensa. O en todo caso ir a la conciliación. Oye, me demandan reivindicación y es el propietario y a mí me han vendido con un título falso. Contesto la demanda y digo, efectivamente reconozco, según registro público soy ese propietario, pero yo fui víctima de una estafa. Ahí está. Estoy ya no a pagar el justiprecio. Pero no a decir, te apuesto mi título, pero jamás te va a ganar. Vas a perder, definitivamente vas a perder, porque el derecho del otro está escrito, el tuyo no. Fe registrada, ya vamos a llegar a estas instituciones. Para cerrar esta primera parte, hemos de hacer alusión a la teoría analítica de la propiedad con un fundamento constitucional. Queda claro que la propiedad no es más un poder absoluto sobre la cosa, por lo que el individualismo liberal queda totalmente descartado. ¿Convenimos en eso? Miren, son posiciones ya categóricas. Reitero, repito, para nuestros conceptos, en la defensa, en la docencia, en el ejercicio profesional y en nuestras divagaciones, porque a veces cuando mis hijas me ven pensativo, dicen, aunque ahora ya saben, ¿no? Papá está preocupado. No, no, está pensando en derecho, estoy elucubrando. Y los abogados elucubramos, ¿no? Estamos cavilando. Y en vuestras cavilaciones tengan presente esto. Se los digo de un tono rogatorio. La propiedad no es más que un poder, no es nunca más un poder absoluto sobre la cosa. Porque el individualismo liberal queda totalmente descartado. Otra es, la propiedad se basa en la multiplicidad de relaciones con seres humanos, por lo que se rescata el carácter fenoménico social del derecho. Reitero, se descarta el carácter fenoménico social del derecho. Y lo que he dicho ya, la propiedad es un conjunto de relaciones con seres humanos, no la simple obligación pasiva universal. La propiedad es una interacción con los demás sujetos. ¿Qué pasa si yo en estos momentos cojo el sombrero del señor Celso y me lo traigo? Evidentemente protestará y dirá, oye, eso es mío, devuélveme. Hará uso de los medios y de los mecanismos de defensa de la propiedad, porque lo que con violencia se ejerce, con violencia se rechaza. Eso se le denominan las, ¿cómo se denomina? Las defensas posesorias, ¿no es cierto? Vivimos en una universalidad. No es que haya esa postura pasiva, yo respeto erga omnes. Hay una interacción, definitivamente, para que el derecho de propiedad sea entendido en esa dimensión del ser humano en toda su complejidad biológica, psicológica, esa unidad como ser humano que es. La propiedad es inherente al ser humano y solo la propiedad permitirá su realización, satisfacer sus necesidades, pero en tanto y en cuanto le asista el derecho. Entonces, que esas normas salvaguardan ese su derecho de propiedad. El resultado de la concepción filosófica, con un entronque en la dogmática civil, es que la propiedad tutela bienes individuales y colectivos. Entendido así, las nuevas nociones y los nuevos conceptos de propiedad, alejados, reitero, de ese concepto tan rígido y vetusto romanista, o de la Revolución Francesa, y apartándonos de ese concepto inhumano del neoliberalismo, hemos de entender que la propiedad tiene una directa relación con las necesidades del ser humano. Y permítanme repetir, discúlpenme quienes han estado en clase y siempre les hacía este ejemplo: devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo devuelvo cualquier tarde, no quiero verte nunca más. ¿Qué significa esto? ¿Que la propiedad tiene una connotación y una concepción eminentemente economicista? ¿Valorista? No. Quédate con los yates, quédate con la isla, quédate con los edificios, con la flota de camiones, todo, quédate con todo. Devuélveme el rosario de mi madre, solo eso.
nada más, porque eso es lo que tiene valor para mí. Entonces, ¿dónde subyace el valor de las cosas? ¿Solo en el valor, en el signo monetario, inmerso en un intercambio comercial? No. El valor de las cosas tiene una connotación en los sentimientos, en la afectividad y por ende en la dignidad. Por eso es que a los Chicago Boys, a los que trajeron la teoría económica del derecho, cuando en alguna ocasión estaba en la Universidad de Lima como discente y luego como docente, le decía eso a Bullard, ¿no? ¿Y qué hay con esto de devuelve el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás? Definitivamente me dijo, bueno, eso es una concepción muy subjetiva, pero para mí tiene valor. No sé si han leído, por supuesto que han tenido que leer, porque como acá está un literato, tengo que reiterar lo que siempre digo: leo literatura para no envilecerme en el derecho. Decía eso Vallejo. José León Baranderaga, el padre del derecho civil, tenía más libros de literatura que de derecho. Y él es el que acuñó esta frase: leo literatura para no envilecerme en el derecho. Porque muchas veces el derecho envilece, porque tenemos que defender, entre comillas, dice, ¿no? Hasta el más avesado delincuente tiene derecho a la defensa. Bueno, pues eso es muy subjetivo, ¿no? Y un ejemplo nada más. Entra mi cliente A, es la demandante, y digo, señor juez, solicito que esté desalmado, desnaturalizado padre, luego de ofrecerme matrimonio, bajo promesa de matrimonio, y en una noche de plenilunio, junto a la laguna de Paca, me juró amor eterno y casarse conmigo, y entonces yo le entregué lo mejor de mí. Y hoy en día nos ha abandonado con el producto de este amor, nos tienen el abandono moral, económico. Ya firma, ya hija, anda, preséntate el escrito. El siguiente cliente que entra es un demandado de alimentos. Señor juez, la demandante miente con toda claridad, dice que yo soy un magnate, soy un empresario. Mentira, si apenas logro para mi subsistencia, y los pocos dineros que consigo es para poder pagar un menú en el comedor municipal. No tengo para subsistir. Atender las pretensiones de la actora sería poner en riesgo mi propia subsistencia. Por lo que, objetivamente, y sí prometo cumplir, ofrezco la suma de 70 soles mensuales. Y ahí dijo, anda, corre, presenta. El mismo abogado. Y no les estoy contando historias, lo vivimos todos los días. Pregunta, ¿el derecho envilece o no? Sí. Hay que leer literatura para no envilecernos. Y hay una corriente que el Perú le recomiendo. Torres Méndez, un profesor de la Católica, ha instaurado una escuela llamada Derecho y Literatura, ¿no? Que tiene su base en la Universidad Católica. Bienvenido, señor decano, y reiterarle el agradecimiento por permitirme en esta oportunidad exponer estos temas de derechos reales. Luego de este primer capítulo que hemos abordado respecto al concepto de propiedad en su evolución histórica y cómo es el concepto de propiedad a la luz de un Estado constitucional de derecho, la propiedad en ese plexo de derechos fundamentales junto con la vida y libertad, hemos de referirnos ahora a la transferencia de la propiedad. Y la transferencia de la propiedad tiene como eje central en nuestra legislación actual, luego de las disquisiciones anteriores, en el famoso artículo 949 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 949 del Código Civil? La sola obligación de enajenar un bien inmueble hace al acreedor propietario de él. Entonces, desde la Revolución Francesa, lo que se impuso es la voluntariedad, el sujeto de derecho. La persona, con su manifestación de voluntad, es factible de generar este trocamiento, este fatispecie, como dicen los italianos. Es decir, que la propiedad se transfiere por la sola consensualidad. A ver, ejercicio. A le cursa una carta notarial a B y le dice: el inmueble que ocupas está en venta, deseo venderlo porque tengo que regresarme urgente a los Estados Unidos, tengo a mi madre enferma, te doy 3 días para que puedas contestarme y hacerme saber si conviene, si no ya lo venderé a otra persona.
Ve al día siguiente, le contesta la carta notarial y le dice: acepto, gracias por la oportunidad, te espero, como me dices, en la notaría Venero a las 7 de la noche, hoy día. Y va y le espera. Y nunca se apareció. ¿Por qué? Porque había viajado a los Estados Unidos en la víspera, porque este familiar enfermo ya había fallecido. Carta A, carta B. Pasaron 15 años y vienen a mí y me dicen: doctor, ¿qué hago? Hace 15 años que sigo consignando los arriendos, y cuando seré algo de esto, no sé, no sé qué hacer. No sé nada de la propietaria, nunca más ha aparecido. Entonces yo le dije: 949 del Código Civil, todas mis elucubraciones en la comisión reformadora y revisora del Código Civil. Oiga, usted es propietaria. ¿Cómo? Pero si no tengo el contrato, no hemos firmado el contrato. Pero usted es propietaria. ¿En qué universidad ha estudiado, doctor? ¿En qué CNCAP? ¿Sabe qué, señora? El contenido nociológico del 949 establece que la sola obligación de enajenar un bien inmueble hace acreedor al propietario, lo hace acreedor. Y me acuerdo que esto lo exponía, como los que conocemos al actual presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales. Decía: vendo, oferta, compro, y en el PRO se produjo la transferencia de dominio. Ahí opera la traslación de dominio, y entonces esto tiene que ver con el res petit dominus, es decir, la teoría del riesgo. El bien se pierde para el dueño. Si yo compro una casa que está ubicada en Tacna y firmo el contrato el día de hoy acá en Huancayo a las 7 de la noche, y nos vamos a la esquina a ponerle su sellito de agua al contrato, que es estilo Huanca, y a las 8 de la noche radioprogramas: terremoto grado 9 en Tacna, y desaparece mi departamento en el piso 15. ¿Para quién se pierde el bien? Oiga, pero si yo todavía no he puesto un pie en esa cosa, y la compré para justamente llevar a mi gorda cargada y traspasar el umbral luego de nuestro matrimonio. No he puesto un pie, no conozco la casa, y la cuota inicial la iba a pagar dentro de un mes. ¿Para quién se pierde el bien? ¿Para el que vende o para el que compra? Para el que compra, porque cuando dijo compro, allí se produjo la traslación de dominio. Se produjo la traslación de dominio, en ese momento. Entonces el bien se pierde para su dueño, y tendrá que pagar la cuota inicial y tendrá que pagar todo el precio durante 15 años, conforme se había convenido en el contrato. Eso es lo que se extrae del 949 del Código Civil. La sola obligación de enajenar un bien inmueble hace al acreedor propietario de él. Entonces, esta viene a ser una postura ad probationem. Hay actos jurídicos que son ad solemnitatem, pero este es ad probationem. Perdónenme quizá lo demasiado elemental en esta explicación, porque tiene que ver con el caso que luego voy a exponer. Entonces, esta traslación de dominio por la sola consensualidad consagrada en el artículo 949 del Código Civil obedece pues a ese formalismo, a esa voluntariedad surgida de la Revolución Francesa, y que es un tanto adversa al formalismo jurídico, o sea, donde vienen los ad solemnitatem. Entonces, esa traslación de dominio que surge de la sola consensualidad operó en este caso de las cartas notariales. Te vendo la casa, ¿qué ocupas? Vendedor, comprador, objeto determinado, precio y forma de pago, contenidas en las dos cartas notariales. ¿Y dónde está el título de propiedad? Si no llegaron a la notaría Venero y no firmaron el contrato, ¿dónde está el título de propiedad? En las cartas notariales. Las dos cartas notariales son el título de propiedad. Y lo que en ese caso había es interponer una demanda de otorgamiento de escritura pública, argumentando que había habido oferta y había habido aceptación. O sea, había habido perfeccionamiento del contrato. Porque la aceptación lo que hace es formalizar la existencia del contrato. Pero qué loco, ¿no? ¿Cómo que una carta notarial ofertando y una carta notarial aceptando? Señores, está ahí otro caso emblemático en Huancayo, el mercado de los artesanos, que está detrás del Coliseo Municipal. El